אפשר לתקן. Bueno, seguimos Bezrat Hashem hoy día con la mitzvah Memtet. Este es el Sefer HaChinuch. Mitzvah Memtet. Mitzvat Dinei Knasot. ¿A qué se refiere con la Dinei Knasot? Knasot son multas. Dice en paréntesis, Jovel Bejavero. Estamos hablando de una persona que le hace daño a su compañero. Dice el Sefer HaChinuch, Shenitztavinu Bedin Jovel Bejavero, tenemos una mitzvah. En el caso de que le hace daño a su compañero, le onsho. Tiene un castigo. Que Moshe Katuba Torah Parashá, en esta parashá está escrito, Parashat Mishpatim, Vihi Yarivun Anashim. Si es que van a pelear personas. La Torah continúa diciendo, en esta parashá, que dos personas empiezan a pelear. En verdad, empiezan a discutir. La palabra Yarivun no es una pelea física, no hay golpes, se empiezan simplemente discutiendo, pero al final termina uno pegándole al otro, y ese golpe le genera un daño, entonces la Torah nos enseña que tiene que pagarle. Eso es el tema en esta mitzvah. Entonces, Zenikra Dinei Knasot, esta se llama Dinei Knasot, Pasuk Acher, en otro lugar, Kolel Mishpatei Aknasot Kulam. Acá lo dice en forma general, pero en otro pasuk más adelante, en Sefer Vaikra, va a decir todos los tipos de mishpatim, de las multas en general, que son muchas opciones. Todos los que han estudiado Baba Kama saben que hay muchos tipos de daño. Entonces, esta mitzvah es una mitzvah en el fondo para el Beit Din, porque se refiere al castigo que le da el Beit Din a la persona, pero en el fondo nos está enseñando también la prohibición de hacerlo. Pero como dijimos en Sefer Vaikra más adelante, especifica mucho más en qué implica todo esto. Y dice, lo que él le hizo al compañero, eso se le hace a él. ¿Qué quiere decir? Si él le golpeó y le hizo un daño, en teoría, él tendría que sufrir el mismo daño. Pero obviamente no se trata de que le hagamos el daño físico a él, sino, que se toma de su dinero, del que golpeó, lo mismo que lo hizo sufrir al otro. Es decir, nosotros tenemos que evaluar cuánto vale, digamos, ese dolor, ese sufrimiento que tuvo el compañero, y esa suma le cobramos al que dio el golpe. Entonces no es que le hacemos el daño de vuelta, sino cuando dice la Torah, se refiere a evaluar el costo económico, y eso es lo que paga. Que Moshe va a Kabbalah. Esa explicación al pasuk es una Kabbalah, se refiere a algo que recibimos de transmisión, una Torah Sheba'al Peh, que no se refiere a un golpe físico, sino se refiere al castigo es monetario. ¿Cómo se mide exactamente? Entonces, bueno, esto es una sugiyá, para que no sea algo subjetivo, sí estoy tratando de contestar las preguntas en el chat. No es algo, pues suena muy subjetivo en verdad, pero hay una forma más o menos objetiva de medir lo que el Beit Din la tiene que hacer, y en base a eso se cobra. Es un tema bastante amplio, no podemos entrar ahora en especificarlo, pero sí, es verdad, suena un poco subjetivo, pero el Beit Din, hay un cierto como promedio que el Beit Din cobra. Ahora, afilu lo ikao, incluso que no lo golpeó, ela shebeisho, lo avergonzó, bilvad, si uno avergüenza al otro, no lo golpea, sino lo avergüenza, también, itzagu Beit Din, lo hace a él sufrir, es decir, se le castiga el Beit Din a la persona, no. También acá, a pesar de que no le hizo un daño físico, por el hecho de que él le hizo sufrir, entonces él tiene que pagar también, si Shalem la mitbayesh, le tiene que pagar al que se avergonzó, que fi ashiu ahu, también según esa medida, es decir, nosotros evaluamos cuánto cuesta esa vergüenza. Se podría decir cuánto la persona estaría dispuesta a que le paguen para pasar esta vergüenza. Y eso es lo que se cobra. Bueno, la verdad, sigamos un poquito más. Estos dos los dinim que se llaman multas, incluye nizkei adam be'adam, que un hombre le hace daño a otra persona, como estudiamos. También incluye shor be'shor, si mi toro, por ejemplo, le hace un daño al toro del compañero, es decir, es mi propiedad, mi toro le hace un daño a la propiedad de él, también eso tiene sus halajot. Y también shor ba'adam, cuando el toro le hace daño al hombre, y cuando el hombre le hace daño a una behema. Todos esos se llaman knasot, vendan ni motan, no se juzgan, ela bebeit din asmuchim be'eretz Israel.
Estos dinim, como son multas, se pueden juzgar solamente en Eretz Israel, porque en Eretz Israel es donde está el Beit Din Samuj. Samuj quiere decir que tiene smijá. Nosotros hoy en día usamos el término smijá cuando se habla del título que recibe un rab, pero en verdad eso no es la smijá original. No es lo que la Gemara llama smijá. Smijá es algo mucho más, una transmisión de un rab que le da smijá a su alumno y ese alumno le puede dar una smijá a su alumno y así sucesivamente, es como una cadena hasta Moshe Rabbeinu. Hoy en día no tenemos esa smijá bijlal, y también cuando estaba, se aplicaba solamente en Eretz Israel, y ese Beit Din, que es un Beit Din Samuj, es decir, que ellos fueron aprobados por los rabanim de la generación anterior, y ellos por la generación anterior, y así sucesivamente hasta Moshe Rabbeinu, ellos son los únicos que pueden juzgar los Dinei Knasot. Antes de entrar un poco más en profundidad, quiero leer un poquito más. Shoresh mitzvah zo, el tam de esta mitzvah, ubichlal, y todo, kol ma sheba b'torah b'inyan adin, y todo lo que incluye la Torah en este din, toda esta halajá del daño que se le hace al otro, eini tzarich leiga, no tengo que esforzarme, achar ta'amosh el davar. Dice el autor, Sefer HaChinuch, no tengo que esforzarme para explicar cuál es la altam de esta mitzvah. Ki davar muskalu, porque es algo que se entiende por el sejel, es algo lógico. Shim en mishpat, porque si no hay un juicio, lo itiashvu bnei adam, no se van a poder establecer, no van a poder habitar las personas. Velo yamdu yachdav, y no pueden estar juntos, leolam. Es decir, si no vamos a hacer juicios, la gente se va a tener que separar unos de otros, va a ser imposible convivir al lado de otras personas. Ve'i efshar la aretz bilti amishpat. Es imposible que exista habitar acá la tierra sin que se hagan juicios. Pero mejor, entonces, como dijimos, estamos hablando de la mitzvah general de los daños que una persona le hace a otro. Y ahí estudiamos los distintos tipos que hay. Pero la verdad es que hay que saber que hay una diferencia entre el daño físico que se le provoca a otra persona y los otros tipos de daño. En general, son 5 daños. Hay 5 pagos que se le paga a una persona cuando alguien le hizo un daño. Además del daño físico mismo, se le paga la medicina, se le paga el tiempo que no pudo trabajar, se le paga el dolor y se le paga la vergüenza. Todas esas 5 cosas están incluidas en el pago de un daño. Entonces, repito, si una persona va, supongamos, le da un golpe a la persona y le rompe el brazo, entonces eso es un daño, tiene que pagarlo. Además, tiene que pagar el dolor físico que sintió, tiene que pagar el tiempo que no pueda trabajar porque tiene el brazo roto, tiene que pagar la medicina que le costó curarse, y tiene que pagar la vergüenza, si es que le da vergüenza a la situación donde se sucedió, todo lo que pasó ahí, se avergonzó, también eso hay que pagarlo. Todo eso se evalúa, como dijimos, de una forma que el Beit Din determina cuánto la persona estaría dispuesta a pagar para que le pase eso, y esa es la suma que se le paga al Beit Din. El Beit Din le cobra a la persona. Pero hay una gran diferencia entre estos 4 pagos, más que el primero, que es el daño en sí. La regla es que una persona que le hizo un daño al otro intencionalmente, lo que se llama bemezid, entonces tiene que efectivamente pagar estos 5 daños. Pero si fue no intencional, no lo hizo a propósito, entonces el din es que tiene que pagar solamente el daño. Todas las otras cosas no se pagan. Esas otras cosas se pagan solo bemezid. Si fue sin querer, se paga solamente el daño. Pero el daño que se paga filo sin querer, se paga incluso que estaba durmiendo. No importa. Cualquier daño que uno le haga al otro, incluso que esté en una circunstancia, por ejemplo, si una persona se va a dormir al lado de un vaso de otra persona, y mientras está durmiendo se mueve y lo rompe, entonces tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque no me importa que sea no intencional, los daños se pagan de todas maneras. Y eso nos explica también por qué en esta mitzvah no hay una advertencia. Habíamos estudiado ayer que en general para que se haga un castigo tiene que haber una advertencia. Cuando hablábamos en la mitzvah de la prohibición, o mejor dicho, del castigo del que golpea a su papá o a su mamá, entonces ahí el Sefer HaChinuch preguntaba, acá está el castigo, Azagaminain, acá está el castigo, pero ¿dónde está la advertencia? Sabemos que hay una regla que en onshim el enken mazirim, no se puede castigar a menos que haya una advertencia. Eso lo preguntó ayer y vimos cuál es la respuesta. Pero acá se puede preguntar la misma pregunta. ¿Dónde está la advertencia de no dañar al otro? Acá está escrito solamente el castigo. Si dañaste al otro, dejilla, ribun, anashim, si estaban peleando y se le golpeó, entonces tiene que pagar. Kasher asá, que ni hacerlo. Pero es un castigo, no está hablando de la advertencia. La respuesta es
que no se necesita advertencia. Explica el Rav Hirsch que no es necesaria advertencia, porque el pagar el daño no es un castigo. Pagar el daño es una reparación de lo que hiciste. Eso no, por eso es que tampoco importa si eres intencional o no. Hiciste un daño, perjudicaste al otro, entonces ahora tienes que repararlo. Más allá del... No es un castigo, el castigo son las otras cosas, las multas quizás. Y por eso es que tampoco se juzgan en Hutz La'aretz las otras, porque son multas. Pero lo que es pagar el daño hay que pagarlo, no importa dónde estés. Y ni siquiera importa si te lo cobran. Es decir, ¿qué pasa si el Beit Din no te lo cobra? Porque no saben quién es el culpable. Tú hiciste un daño y nadie sabe quién es. Uno tiene su responsabilidad de ir a pagar. Porque uno hizo un daño, tiene un problema con Hashem. Hashem te está cobrando, tiene que hacer ese daño con la persona. Y no necesitamos una advertencia para eso. ¿Por qué? Porque es un daño y no es un castigo. Es una reparación del daño y no un castigo. Por eso mismo, que tampoco alcanza con reparar el daño. Si una persona le hace un daño al otro y le paga, tampoco alcanza, tiene que pedirle perdón. Si no le pide perdón, todavía no alcanza. ¿Por qué? Porque ahora recién reparó el daño, pero todavía no le pidió perdón por las consecuencias que tuvo, por la angustia que tuvo, por el dolor que tuvo. Todas esas cosas no está reparando el daño en 100% hasta que no le pide perdón. Y si no, hay una expedad de él hacia el que le golpeó y eso tiene que resolver. La verdad es que el pasuk mismo insinúa eso, dice Rav Hirsch, porque el pasuk dice Veji yarivun anashim. El pasuk empieza diciendo que empezaron en una discusión. Yarivun dijimos que es una discusión. Es decir, cuando empezó la discusión no había una intención de dar un golpe. Es diferente de lo que habíamos estudiado en los pasukim anteriores, en las mitzvot anteriores, que decía que una persona fue maqué, había un golpe. Maqué avivimó o maqué etreeu, vamet, lo que estudiamos. Hay casos que la Torá lo describe como un golpe. Una persona fue intencionalmente a golpear al otro. Ahí es intencional. Pero acá no. Acá simplemente estaban discutiendo. Y dentro de la discusión se emocionaron y de repente uno golpeó al otro. No era una intención. Y aún así vemos que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar que acá hay una reparación del daño y no un castigo. Es decir, una persona que hizo el daño y solo después se arrepiente de haberlo hecho, entonces obviamente para hacer chubá necesita repararlo y no, como dijimos, no por castigo, sino por el hecho mismo de haberlo hecho y tiene que repararlo. Esa es una reparación. Más allá de eso, si también los otros costos que puede tener, todas las multas que se le pueden poner, eso ya depende si lo hizo intencional o no. Bueno, esa idea, a pesar de que no es la mitzvah específica que estamos estudiando, pero esa idea yo creo que es muy importante, la podemos aprovechar para estudiar en las mitzvot en general. Nosotros entendemos que existe en las mitzvot un mezid. Cuando una persona hace una averá a propósito, obviamente que hay un problema. Hay un problema porque no cumplió la palabra de Hashem. Entonces entendemos que tiene que hacer chubá, entendemos que tiene que reparar el daño que hizo. Pero la verdad es que nosotros sabemos que existe la culpa también por hacer algo beshogeg. Una persona hizo algo no intencionalmente. También tiene culpa. A veces tiene que traer un corbán. Una persona que hizo un Hilul Shabbat, beshogeg, no se dio cuenta y hizo borer, supongamos, separó algo en Shabbat que no se podía separar. Si estuviéramos en la época del Bet HaMikdash, tendría que tener un corbán. Porque si no lo hizo a propósito, no quiso rebelarse frente a la palabra de Hashem. ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué tiene que hacer chubá en shogeg? ¿Qué hizo? No hizo nada. Fue inocente. Pero justamente es lo que estamos estudiando ahora. Cuando una persona hace una verá, Hashem creó una realidad, creo que ya lo estudiamos, Hashem creó una realidad espiritual. Es decir, que las reglas de la naturaleza funcionan con las reglas de la física, por ejemplo, y hay unas reglas de la naturaleza espiritual que funcionan según las reglas de la Torá. La Torá nos dice que cuando una persona hace borer en Shabbat, por ejemplo, entonces está haciendo algo destructivo, algo que tiene un impacto real en el mundo espiritual. No es solamente no cumplir lo que Hashem dijo, sino que es hacer algo que es destructivo. Hashem, cuando nos dio la Torá, no solamente nos dio una lista de ejercicios que tenemos que hacer para que se justifique recibir nuestro Olam Haba, sino que Hashem nos reveló cómo funciona el mundo espiritual. Hashem nos enseñó, señores, así funciona el mundo. Cuando uno hace esto hace una explosión. Cuando una persona se pone tefilín en la mañana, eso hace una creación espiritual positiva. Cuando una persona habla la Lashon Hara, eso genera una bomba atómica en algún lugar de los mundos espirituales. Entonces, no es que la persona cuando está haciendo la verá, no es solamente que no cumplió la palabra de Hashem, sino que hay un factor extra, que es el daño natural, entre comillas,
natural en el mundo espiritual, que se generó por ese acto. En cada vez que uno hace una verá, si la hace bemezid, están las dos cosas. Está también la rebeldía contra Hashem, cómo te atreviste a no hacer lo que Hashem dijo, pero también está el daño natural, automático por el acto en sí. Son las dos cosas. Y cuando una persona hace algo beshogeg, a pesar de que no hay una rebeldía contra Hashem, en ese sentido no hizo nada, pero de todas maneras hizo el acto, hizo algo que se ensució, algo que su alma se ensució y tiene que limpiarse y repararse. Y ese es el concepto de kapagá. Por eso es que la palabra, el corbán que se traía en esos casos se llama hatat. Hatat significa limpieza. Es decir, una persona se ensució, malasot, estás sucio, no querías, pero te caíste al barro, tienes que limpiarte. Eso es el concepto de shogeg. La verdad es que acá lo vemos muy claro, porque una persona fue y sin querer rompe algo de otra persona. Sin querer le hace un daño a sus propiedades. No tenía ninguna mala intención. Pero de todas maneras, nosotros decimos, está bien, no tenías malas intenciones. Si hubiera tenido mala intención, hubiera sido mucho más grave. Pero hiciste un daño. Hay un daño que hay que reparar. Y ni siquiera se necesita advertencia para eso, porque el daño está. El daño es un hecho real que hay que repararlo. Respecto al concepto de teshuvá, se aplica también esta idea. Rabbi Elhanan Wasserman trae una pregunta que le preguntó al Hafetz Haim, su Rav. La pregunta era, hay una Gemara en Kiddushin que dice que cuando una persona se arrepiente de haber hecho sus averot, entonces pierde el mérito. Así está escrito en la Gemara. Ma'arega la bishonot. Una persona que se arrepiente de las mitzvot que hizo, las pierde en algún nivel. Entonces le preguntó a Rabbi Elhanan a su Rav, al Hafetz Haim, no entiendo cuál es la gracia entonces de la teshuvá. Está escrito que Hashem nos dio un gran regalo que uno puede hacer teshuvá. ¿Cuál es el gran regalo si funciona también al revés? Si una persona puede arrepentirse de sus mitzvot, ¿cuál es la gracia que pueda arrepentirse de sus averot? Es exactamente lo mismo. Entonces no necesitamos un gran regalo, que Hashem hizo un gran gesed con nosotros que podamos hacer teshuvá, si vemos que funciona también para el lado contrario. Entonces la respuesta que da Rabbi Elhanan es lo que estamos diciendo ahora. Las mitzvot entonces tienen dos factores. Cuando una persona se arrepiente de haber hecho mitzvot, no perdió la mitzvah, sí perdió la parte de haber escuchado la voz de Hashem. Es decir, una persona, supongamos, cuidó Shabbat. Al cuidar Shabbat, ese Shabbat generó un impacto positivo en el mundo. Es una realidad que está ahí. Ahora, cuando él lo hizo, cumplió dos cosas. También cumplió Shabbat y también cumplió la palabra de Hashem. Cuando él se arrepiente, lo que está anulando es lo que él había hecho escuchando la voz de Hashem. Ahora él se arrepintió de eso, entonces lo anula. Pero el acto no lo anula. La mitzvah está. Si quisiéramos decir un ejemplo, una persona que hizo Gesed, ayudó a alguien, y después se arrepiente de haber hecho ese Gesed. Qué lástima que te arrepentiste, pero el Gesed lo hiciste igual. Esa persona que necesitaba tu ayuda la recibió, y ya está bien. Entonces ahora perdiste la mitzvah, pero perdiste la parte que es la conexión con Hashem, pero no el impacto natural de la mitzvah en sí. Entonces dice Rabbi Elhanan, en Averot funcionaría igual. Si una persona hizo una Averá, y al hacer la Averá había dos partes, que también no cumplió la voluntad de Hashem, y también hizo un daño en la realidad por haber hecho la Averá. Entonces, si no fuera porque Hashem nos regaló el concepto de teshuvá, entonces yo diría que acá, cuando él se arrepiente de la Averá que hizo, lo que está reparando es no haber escuchado la palabra de Hashem. Ahora se arrepintió de eso y lo limpió. Entonces el daño de no haber sido fiel a Hashem, eso lo reparó. Pero la Averá la hizo igual. ¿Cómo puede repararlo? Como dice el Mesilat Yesharim, uno que mató a alguien, un asesino, mató a alguien, esa persona está muerta. Él es teshuvá. ¿Qué teshuvá? Está muerto. ¿Cómo puedes hacer teshuvá de eso? Yo pensaría que en ese caso no existe la teshuvá. Porque está bien, ahora te arrepentiste de no haber escuchado la palabra de Hashem que dijo no matar. Pero a esa persona no la estás trayendo al mundo de vuelta. Entonces las consecuencias de eso son irreparables. Y eso pensaríamos que es cierto en todas las Averot. Porque las Averot tienen un daño natural en el mundo. Pero la teshuvá nos enseña que no es así. La teshuvá nos enseña, y aquí está el gran Gesed, que Hashem nos dio este gran regalo que una persona puede reparar, no solamente el hecho de no haber escuchado la palabra de Hashem, sino que puede reparar el acto en sí. Incluso que el acto se hizo, incluso que el Haz Bejalida mató a alguien, o que hizo Hilul Shabbat, o que hizo cualquier cosa que tiene un daño real en la realidad espiritual. De todas maneras, al hacer teshuvá se borra todo eso. Y se cambia por completo. Entonces, en ese sentido, el lado positivo es mucho más grande que el lado negativo, el de arrepentirse por mitzvot, y por eso es que es un gran gesed. Me preguntan acá una pregunta en el chat, si una persona puede arrepentirse de haber hecho teshuvá. ¿Cierto? Esa es la pregunta. Seguramente que sí. Seguramente que sí, porque la idea es que una idea anula otra idea. La voluntad anula la voluntad anterior.
De la misma manera, acá también, igual como decimos que en forma natural uno puede leer a la Rishonot y puede arrepentirse de las mitzvot que hizo, y decimos que eso se refiere a la parte como del deseo de haberlo hecho, dijo, ahora una persona podría arrepentirse de haber hecho chubá y perder esa gran mitzvah que hizo. Pero bueno, ahí habría que ver qué pasa con los actos. Él hizo una verá, digamos que, por decir un ejemplo, habló la Yonaga. El Yonaga hizo un daño real, y además no cumplió la palabra de Hashem. Después hizo chubá, y como dijimos, Hashem dio un gesed especial en el chubá, que eso anula no solamente la mala kavaná que tuvo, sino también el hecho mismo. Quiere decir que se considera que no habló la Yonaga, se borra. Ahora él se arrepintió de la chubá. ¿Pero qué anula en ese arrepentimiento de la chubá? Anula todo lo que la chubá hizo, entonces ahora se considera que habló la Yonaga, o solamente cambia la kavaná, pero bueno, la Yonaga ya se anuló. Sería interesante investigar eso. No sé. Pero bueno, de todas maneras, volviendo a nuestra mitzvah, la mitzvah de Jovel Bejavegó, como dijimos, obviamente que acá es mucho más claro, lo vemos con nuestros ojos, cuando una persona le hace daño al otro, entonces la obligación de reparar el daño es lo mínimo. Es un mishpat, es algo lógico, es más allá de cualquier mitzvah ni siquiera. No se necesita ni siquiera advertir. Los daños que les hacemos a los demás, tenemos que primero que nada repararlos. Y podemos aplicar eso en todas las áreas. No solamente en un daño, como dijo acá, sino también cuando uno avergonzó a alguien, un ejemplo, por ejemplo, está escrito que si una persona habló la Yonaga de alguien, a veces, si se puede, es obligación repararlo. Más allá de pedirle perdón, hay una obligación de repararlo. Es decir, si tú hablaste mal de alguien y puedes ir a convencer a ese alguien que escuchó tu la Yonaga de que en verdad te confundiste o darle una información distinta para que no piense mal de la persona del cual hablaste, es una obligación. ¿Por qué? Porque todavía puedes reparar antes de que la Yonaga se empiece a difundir más y hacer más daño a esa persona de la cual hablaste. Entonces, cuando uno puede reparar un daño que le hizo al otro, seguro que tiene obligación de hacerlo, y eso es, como dijimos, algo pashut, antes incluso de cualquier advertencia, y ni siquiera como un castigo, simplemente reparar lo que uno hizo mal para evitar el daño. Bueno, eso por hoy. Shakoach, Shabbat Shalom y Jodesh Tov. אפשר לתקן.